El rapto de Xochiquetzal no fue solo una historia de dioses. Fue el momento en que el deseo se volvió sombra, en que la belleza fue arrancada de su jardín sagrado, y el arte tembló ante el poder. Xochiquetzal vivía en Tamuanchán, el paraíso donde florece lo eterno, donde las flores no mueren, y la alegría es un canto que no se apaga. Era libre, era luz, era la risa de la creación entre colores, la protectora del placer que nace sin culpa, la flor que nadie debía arrancar. Pero entonces vino él, Tezcatlipoca, el espejo humeante, el dios de la noche, del caos, de las verdades que se revelan con dolor. La vio y no pudo evitarlo. Quiso tener lo que no debía poseerse, la raptó y con ello rompió el equilibrio. La flor fue llevada lejos de su raíz, la belleza fue arrancada de su centro. El arte fue puesto al servicio del poder, y aunque Xochiquetzal siguió siendo diosa, desde ese día, su risa tuvo una grieta. Desde ese día, en cada flor hay un lamento, una nota que falta, una ausencia en la melodía del placer. Pero ella, aún raptada, no se quebró. Aún lejos de su jardín, floreció, porque Xochiquetzal es la flor sabia. Si la cortan, vuelve a brotar. Y así, cada vez que el arte resiste, que una mujer se nombra a sí misma libre, que el deseo no se rinde ante la fuerza, ella renace, ella, la que fue arrebatada, pero jamás olvidada. El mito nos habla con símbolos, que incluso la belleza puede ser violentada, que incluso la flor más sagrada puede ser robada, pero que en su esencia, Xochiquetzal sigue siendo invencible, porque no es una sola flor, sino la raíz del jardín entero.